Bienvenidas y bienvenidos a una nueva clase. Hoy vamos a estar viendo otra dificultad específica del aprendizaje, que en este caso es el trastorno de déficit de atención. Vamos a ver que este trastorno puede estar acompañado de hiperactividad o no. Y sin más preámbulos, vamos a empezar a verlo. Así son quienes tienen TDAH. En esta gráfica podemos ver que dice: presentan falta de atención, no logran prestar adecuada atención a los detalles, pareciera que no escuchan cuando se les habla directamente, no cumplen las instrucciones, les cuesta organizar tareas y actividades, se distraen muy fácilmente. Y por otro lado, dice, son hiperactivos o impulsivos. Esto es un requisito que puede darse o no, ¿no? Dice, se mueven nerviosamente o dan golpecitos con las manos o los pies, se retuercen en el asiento o se levantan cuando no deben, corren o trepan en momentos inadecuados, actúan como si los impulsara un motor. Fíjense que hay muchísimo que tiene que ver con el tema de los nervios, con el tema de la irritabilidad en los nervios incluso, o el exceso de energía. Muchas veces tiene que ver, ¿no?, con un exceso de energía. Vemos que en el manual de diagnósticos médicos, en el número 2, dice, lo incluyó como reacción hipercinética en la infancia. En 1980 el DSM-3, ya ahora hoy en día estamos por el DSM-5, utilizó el término trastorno de déficit de atención en 2001, especificándolo como trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Esto vamos a ver ahora que puede llegar a darse que tenga hiperactividad o no, pero es un área afectada de todas formas porque la atención está muy débil. En cambio, en el DSM-4, en la reelaboración, ¿no?, la actualización de este manual, dice que el TDA con hiperactividad es un trastorno de inicio en la infancia que comprende un patrón persistente de conductas de desatención, hiperactividad e impulsividad. Se considera que el trastorno está presente cuando estas conductas tienen mayor frecuencia e intensidad de lo que es habitual según la edad y el desarrollo de la persona. Y tales manifestaciones interfieren de forma significativa en el rendimiento escolar o laboral y en sus actividades cotidianas. Ya de por sí nosotros vemos que los niños tienen un exceso de energía, tienen como mucha energía en las primeras etapas, corren, saltan, ¿no? Ya es natural, digamos, en su cotidianeidad actuar de esta forma. Pensemos ahora una persona que tiene hiperactividad, que es la que no puede mantenerse quieta, no puede concentrarse en hacer una sola actividad porque su atención está disminuida. Está disminuida por ese exceso de energía que necesita liberar. También dice que es un problema de salud pública debido a su elevada prevalencia. Se estima entre un 3 y un 7% de la población escolar. Es un montón. Y consideremos que esto fue en el DSM-4. Hoy en día estamos utilizando el DSM-5. Se utiliza para los diagnósticos. Y en los años que vienen seguramente el DSM-6, ¿no? Pero fijémonos ya en tiempos anteriores cuán alto es el porcentaje. Entre 3 y 7% de la población escolar es
un gran número de niños, y pensemos que a medida que avanza también la tecnología, ¿no? Todo lo que tiene que ver con pantallas, con lugares a donde depositar la atención de forma rápida y efímera muchas veces, ¿no? Termina de alguna forma favoreciendo este cuadro. Y dice que el curso del trastorno es crónico y requiere tratamiento a largo plazo, con el correspondiente coste social. Obviamente que en este tipo de trastornos se utiliza una intervención multidisciplinaria. No solo sucede un acompañamiento dentro del colegio de parte del docente, sino que también puede ser que necesite un acompañante externo, un acompañamiento terapéutico dentro del aula, así como también si es necesario rever o realizar nuevas planificaciones en cuanto a la cátedra con respecto a actividades, ¿no? En las que sea más fácil para realizar con el niño con hiperactividad o con déficit de atención. Lo vamos a estar ayudando para poder incorporar ese contenido tarde o temprano a su rutina, a su vida, ¿no? También dice que el TDA con hiperactividad es uno de los motivos más frecuentes por los que los niños son remitidos al pediatra, neuropediatra o al equipo de salud mental debido a que presentan problemas de conducta. Problemas de conducta relacionados obviamente al exceso de energía que tienen y el no poder quizás detenerse a realizar actividades específicas, concentrarse, prestar atención sosteniéndola en una actividad. Todas estas situaciones, como no suceden de forma externa, uno puede llegar a percibir el comportamiento del niño como alborotado, como un niño súper excitado, ¿no? Con ganas de hacer muchas cosas al mismo tiempo, en donde no termina de realizar una actividad que empieza con otra, y eso es constante, ¿no? De hecho, el TDA con hiperactividad es uno de los trastornos psiquiátricos neurobiológicos del niño y del adolescente más prevalentes. Como para ampliar un poquito más este concepto, lo que voy a agregar es que nosotros pensemos que nuestro sistema nervioso está repleto de conectores y de nervios que de alguna forma nos ayudan a la motricidad, a la respiración, a los movimientos biológicos naturales. Cuando este sistema nervioso de alguna forma se encuentra alterado, ya sea irritado o debilitado, se empiezan a ver comportamientos de este estilo, ¿no? La media de edad de inicio de los síntomas se sitúa entre los 4 y los 5 años. En esta etapa los niños presentan impulsividad, no pueden controlar los impulsos muchas veces, o les es difícil. Hiperactividad, no pueden dejar de moverse, de realizar acciones. Desobediencia, y tienen mayor propensión a tener accidentes. Como se mueven o se desplazan tan rápidamente en algunos casos, o mismo los movimientos que realizan con el cuerpo, con las diferentes partes del cuerpo, pueden ser repetitivas o rápidas, muchas veces se golpean o se pueden realizar algún tipo de corte o se caen, ¿no? El diagnóstico en edad preescolar puede ser más difícil debido a que los síntomas son propios de la edad, siendo la intensidad, la frecuencia y la repercusión sobre el entorno lo que orientaría sobre un trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Nosotros acá vemos que hay una variación, un cambio en la intensidad, en la frecuencia,
¿no? Estas situaciones de impulsividad adquieren tal magnitud, tan intensidad, que uno logra percibir que hay un niño que tiene una desregulación en este tipo de situaciones. Cuando también la frecuencia comienza a ser sostenida en el tiempo, o vemos que varía, hay días que es más intenso, días que menos, pero podemos ver que hay un patrón, ¿no? Hallaron también que pacientes preescolares diagnosticados con trastorno de déficit de atención con hiperactividad tenían más probabilidades de recibir el mismo diagnóstico 5 años más tarde o incluso de persistir los mismos síntomas de hiperactividad y desobediencia. El diagnóstico se suele realizar al comenzar la educación primaria cuando aparecen problemas en el rendimiento escolar, deberes incompletos, poco organizados y con errores, ¿no? La atención, como no puede estar fija, generalmente se pierden de partes o empiezan a copiar, se distrajeron con algo y terminan haciendo otra actividad, capaz que se levantan y se ponen a hablar con un compañero, ¿no? Digamos, se interrumpen las actividades porque la atención no puede estar sostenida. El niño se distrae fácilmente, habla impulsivamente y responde antes de acabar la pregunta. No está como adelantado. Y se observa disfunción social, una conducta desadaptada en el aula, dificultades para aceptar las normas, agresividad, interrumpe y se entromete en todo. Vemos como en este caso la atención, el niño necesita dirigirla hacia muchas cosas en el mismo momento, ¿no? La definición del trastorno de déficit de atención con hiperactividad dice que el trastorno por déficit de atención es un trastorno de origen neurobiológico que se inicia en la edad infantil y que afecta entre un 3 y 7% de los niños en edad escolar. Se caracteriza por un nivel de impulsividad, actividad y atención no adecuados a la edad del desarrollo. Muchos niños y adolescentes con trastorno de déficit de atención con hiperactividad tienen dificultades para regular su comportamiento y ajustarse a las normas esperadas para su edad. Obviamente que en muchos casos no específicamente tiene que ver con la edad o con la etapa del desarrollo específico, sino que tiene que ver más que nada con el trastorno biológico o neurobiológico, ¿no? Con la alteración de este sistema nervioso que no puede mantenerse quieto, que necesita de alguna forma descargar la atención mediante este mecanismo. A menudo rinden por debajo de sus capacidades y pueden presentar trastornos emocionales y del comportamiento. Los datos o conductas que se toman en consideración para valorar un trastorno de déficit de atención con hiperactividad son dimensionales, distribuyéndose en un continuo que va desde la normalidad hasta la patología. Los síntomas nucleares son la inatención, ¿no? Los síntomas que son el núcleo de este trastorno son la inatención, que no pueden depositar la atención o sostenerla, la hiperactividad y la impulsividad, a los que con frecuencia se suman los síntomas secundarios a la comorbilidad. Este trastorno, como síntomas secundarios, bueno, como recién decía, por ejemplo, si el niño tiene esto de que corre, no puede detenerse, no puede moverse, muchas veces se va a estar golpeando, puede tener síntomas secundarios relacionados a el trastorno específicamente que le pasa. Vemos que en el DSM los síntomas nucleares en el trastorno de déficit de atención con hiperactividad se manifiesta por un exceso de movimiento, la actividad motriz y o cognitiva, en situaciones en que resulta inadecuado hacerlo, ¿no? Si el niño necesita
sentarse, quedarse quieto o estar parado en el medio de un acto escolar, es posible que no lo pueda realizar. Y si lo puede realizar, es posible que no lo sostenga en el tiempo. Tienen grandes dificultades para permanecer quieto cuando las situaciones lo requieren, tanto en contextos estructurados, o sea, en el aula o en la mesa a la hora de la comida, como en aquellos no estructurados, la hora del patio, ¿no? Digamos que el comportamiento, la estructura del comportamiento se termina denotando en todos los ámbitos posibles, tanto en la casa como en el colegio, como en el recreo, como en un cumpleaños. En todos los lugares va a verse este tipo de estructura. El momento evolutivo influye significativamente en la manifestación de la hiperactividad, ¿no? A medida que el cuerpo crece, a medida que el niño crece y se desarrolla, obviamente van a ir variando algunos síntomas, algunos comportamientos, algunas estructuras que tiene, porque también se va acompañando el desarrollo natural biológico. En niños preescolares tienen una hipercinesia generalizada menos dependiente del entorno, ¿no? Están como que la sensación que le provoca su entorno es de tener algún tipo de reserva, alejarse un poco, ¿no? Pero también dice, en la edad escolar puede suceder que la conducta hiperactiva del niño se limite a algunas situaciones. Hablan en exceso y producen demasiado ruido durante actividades tranquilas. Claro, puede ser incluso en la oralidad, en la forma que tiene de hablar o de comunicarse, muchas veces se lo nota acelerado, por lo cual después va a comenzar a tener otro tipo de síntomas relacionados, ¿no? Al mismo tiempo, si sus compañeros no pueden seguir esa energía, es posible que se sienta frustrado. La hiperactividad en adolescentes suele ser menos evidente y predominando una sensación interna de inquietud, tratando de hacer varias cosas a la vez y pasando de una actividad a otra sin finalizar ninguna. Después, como característica de la inatención, hace referencia a las dificultades para mantener la atención durante un periodo de tiempo, tanto en tareas académicas y familiares como sociales. Nosotros básicamente en cualquier etapa de nuestra vida vamos a tener que hacer actividades cotidianas, que muchas nos las exige la sociedad, otras tienen que ver con el normal comportamiento o relativo comportamiento que tenemos para realizar actividades en la vida, ¿no? Y esto se va a ver se va a ver de alguna forma interrumpido por esta hiperactividad, por esta falta de desatención. A los niños les resulta difícil priorizar las tareas, persistir hasta finalizarlas y evitan actividades que suponen un esfuerzo mental sostenido. Como no pueden mantener ese tipo de atención, los termina frustrando muchas veces, por lo cual les puede generar también una sensación de no pertenecer a ese tipo de contexto. Tienden a ir cambiando de tareas sin llegar a terminar ninguna. No era lo que decía antes. La atención está distribuida en muchas situaciones a la vez. Entonces, a la que puede prestar la atención un ratito, después se termina derivando en otra cosa, ¿no? Pasó un pajarito volando, se desconcentró y ya no se acuerda, no recuerda lo que estaba haciendo. Empiezan a pasar ese tipo de situaciones a nivel cognitivas también. A menudo parecen no escuchar, no siguen órdenes ni instrucciones
y tienen dificultades para organizar tareas y actividades con tendencia a los olvidos y pérdidas frecuentes. Suelen distraerse con facilidad ante estímulos irrelevantes. ¿No? Como son tantos los focos en los que tiene que depositar la atención, porque todo eso le llama la atención en el momento, cuando pasa de una actividad a otra, olvida la que estaba haciendo. Porque si la recordara, volvería, ¿no? La olvida y tiene que ver también con esto de los impulsos incontrolables. El momento evolutivo influye esto ya lo vimos. La inatención suele aparecer más frecuentemente durante la etapa escolar, cuando se requiere de una actividad cognitiva más compleja, y persiste significativamente durante la adolescencia y la edad adulta. Ven que si bien podemos abordar y tratar un trastorno de déficit de atención con o sin hiperactividad, es algo que de alguna forma es crónico, se mantiene a lo largo de la vida. Se puede trabajar, se puede mejorar en el tema de la atención, en el tema de la concentración, en el tema motriz, con respecto a los impulsos, a los movimientos, pero de alguna forma se va a sostener esa estructura el resto de la vida, lo que sí vamos a poder ir moldeando sobre ella, ¿no? A medida que vamos creciendo. En la impulsividad vemos que se manifiesta por impaciencia, dificultad para aplazar respuestas y para esperar el turno, interrumpiendo con frecuencia a los demás. Esto también está relacionado con la atención, ¿no? Como tiene tantos focos de atención, quiere actuar en todos a la vez. A menudo los niños dan respuestas precipitadas antes de que se hayan completado las preguntas, dejándose llevar por la respuesta prepotente, espontánea y dominante. Durante los primeros años, la impulsividad hace que el niño parezca estar controlado por los estímulos, de forma que tiene tendencia a tocarlo todo. Esto se relaciona más que nada con el juego infantil, ¿no? Con la forma de descubrir el mundo, con algunos temas que ya estuvimos viendo en clases anteriores. En la edad escolar interrumpen constantemente a otros ¿qué hice? En la edad escolar interrumpen constantemente a otros y tienen dificultades para esperar su turno. ¿No? Todo lo que tiene que ver con la espera, la atención, la paciencia, bueno, en estos casos está muy desdibujada. En la adolescencia conlleva esta impulsividad un mayor conflicto con los adultos y tendencia a tener más conductas de riesgo, abuso de tóxicos, actividad sexual precoz y accidentes de tráfico. Ven que la falta de atención, la falta de concentración va a afectar en muchos niveles, en muchos esquemas, desde lo sensitivo, desde lo biológico, hasta lo emocional inclusive. Las manifestaciones conductuales descritas anteriormente suelen producirse en múltiples contextos. Puede darse en el hogar, en la escuela, en el trabajo. Con la edad suelen disminuir la hiperactividad aparente, persistiendo la impulsividad y la inatención. Empieza a desdibujarse un poco esto de tener que hacer todo al mismo tiempo, pero obviamente que la estructura de lo que tiene que ver la impulsividad y la atención en sí siguen estando alteradas.
vemos algunas manifestaciones clínicas, ¿no? En relación con los síntomas nucleares, los niños y niñas con trastorno de déficit de atención con hiperactividad presentan diferentes patrones de comportamiento. Las niñas tienden a presentar mayor inatención y los niños mayor componente de hiperactividad o impulsividad. Según la Hay, puede darse con la edad, suelen disminuir la hiperactividad aparente, persistiendo la impulsividad y la inatención. Más recientemente se presentaron la frecuencia en porcentaje de los subtipos de trastorno de déficit de atención según géneros, para los que determinaron que el TDAH-C, el subtipo combinado, se presentaba más frecuentemente en niños que en niñas, 80% frente al 65%. El trastorno de déficit de atención DA, el subtipo inatento, era más frecuente en niñas que en niños, 30% las niñas y 16% los niños. Y la variante I, el subtipo hiperactivo impulsivo, siendo el menos frecuente de los tres, se encontraba tanto en las niñas, un 5%, como en los niños, un 4%. En este último, que tiene que ver con la hiperactividad y la impulsividad, más o menos es el más estable entre ambos sexos. Factores favorecedores del trastorno. La exposición a sustancias tóxicas. Puede llegar a darse en casos de nacimiento prematuro y la lesión mecánica del sistema nervioso fetal durante el periodo prenatal. Ven que tiene que ver con el desarrollo biológico en una gama, en un aspecto, también con el desarrollo psíquico y con el desarrollo neurológico, ¿no? Con todo lo que tiene que ver con el sistema sensitivo, sensorial, cómo reacciona a eso el cuerpo. En relación con los síntomas nucleares, los niños y niñas con este trastorno presentan diferentes patrones de comportamiento. Esto ya lo vimos. Las niñas tienden a presentar mayor inatención que los niños. Ahí están los tipos que estuvimos hablando recién. Síntomas del trastorno de déficit de atención con y sin actividad. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? En el trastorno de déficit de atención es el término comúnmente utilizado para describir los síntomas de falta de atención, distracción y mala memoria de trabajo. Recordemos que hay tres tipos de memoria: memoria de corto plazo, a largo plazo, y memoria de trabajo, que es la operativa, la que se utiliza en el aquí y ahora, ¿no? En la acción que se está realizando. El trastorno de déficit con actividad es el término utilizado para describir síntomas adicionales de hiperactividad e impulsividad. Ambos están incluidos en el diagnóstico médico del trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Aquí explicamos sus dos presentaciones distintas. El trastorno de déficit de atención sin hiperactividad se utiliza comúnmente para describir lo que los médicos ahora diagnostican como TDAH, el trastorno de déficit de atención con hiperactividad, de tipo predominantemente inatento. Se cree que esta presentación más silenciosa del trastorno de déficit de atención, que no está asociada con la hiperactividad, es más común entre las niñas y las mujeres. Los síntomas comunes del trastorno de atención incluyen mala memoria de trabajo, desatención, distracción, mala función ejecutiva. Vemos que en el caso del trastorno con hiperactividad se utiliza comúnmente para describir lo que los médicos ahora diagnostican como TDAH. Los síntomas asociados con este diagnóstico se alinean más estrechamente con la comprensión estereotípica del trastorno. Por ejemplo, un individuo impulsivo, generalmente un niño, rebosante de energía,
que lucha por esperar su turno. Dice que los adultos con el trastorno con hiperactividad o impulsiva pueden ser habladores, inquietos y tienen una energía nerviosa. ¿Cuál es la diferencia que podemos ver, rescatar de estos dos trastornos con y sin hiperactividad, ¿no? Que es un trastorno neurológico o psicológico, muchas veces ambos. Técnicamente hablando, el trastorno de déficit de atención ya no es un diagnóstico médico. Desde 1994 los médicos han estado usando el término trastorno de déficit de atención con hiperactividad para describir tanto los subtipos hiperactivos como los inatentos del trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Aún así, muchos padres, maestros y adultos continúan usando el término ADD cuando se refieren a síntomas de falta de atención y presentación de la condición. ADD es la forma en que se llamaba antiguamente al trastorno de déficit de atención, ¿no? Por sus siglas en inglés. Vemos que entonces este trastorno afecta principalmente a estos núcleos, que son la atención, la hiperactividad y la impulsividad. Estos son los tres focos que van a estar siendo afectados en la vida del niño. Los síntomas, dice, ¿cuáles son los tres tipos de trastorno con hiperactividad? El síntoma inatento, que las personas que se describen a sí mismas como personas con este trastorno, lo más probable es que tengan del tipo inatento. Los síntomas incluyen olvidos y falta de concentración, organización y habilidades de escucha. Fíjense que como la atención no puede sostenerse, generalmente escuchan e interpretan un poquito hasta que vuelve a variar el foco de atención. El trastorno, cuando es inatento, a menudo se asemeja a un trastorno del estado de ánimo en los adultos, mientras que en los niños, en particular en las niñas, se considera un comportamiento apático y poco atento. Vemos como ya en el mundo adulto empieza a afectar más que nada a la emotividad también. De acuerdo con el Manual de Diagnósticos y Estadísticos de Trastornos Mentales, el DSM-5, el que se utiliza actualmente, deben estar presentes 6 de los siguientes síntomas para justificar un diagnóstico de este tipo de trastorno. A menudo no presta mucha atención a los detalles o comete errores por descuido. A menudo tiene dificultad para mantener la atención. A menudo no parece escuchar cuando se le habla. A menudo no sigue las instrucciones y no termina los proyectos. A menudo tiene dificultad para organizar tareas y actividades. A menudo, no siempre, depende, evita, le disgusta o es reacio a realizar tareas que requieren un esfuerzo sostenido mental. También puede ser que pierda cosas necesarias para las tareas o actividades, o se distraiga muy fácilmente, y también es a menudo olvidadizo en las actividades diarias. Los síntomas en el trastorno con hiperactividad impulsivo, este subtipo abarca mucho de los rasgos estereotipados que tiene el trastorno de atención con hiperactividad en un niño, chocando contra las paredes, interrumpiendo en clase y moviéndose casi constantemente. En realidad, solo una pequeña porción de niños y adultos cumplen con los criterios de síntomas para este tipo de trastorno. De acuerdo con el DSM-5 deben estar presentes, esto ya lo vimos, no.
presente 6 de los siguientes síntomas para justificar el diagnóstico. A menudo se inquieta con las manos o los pies y se retuerce en el asiento. Deja el asiento en el aula o en otras situaciones en las que se espera que permanezca sentado. Corre o trepa excesivamente en situaciones en las que es inapropiado. Sentimientos de inquietud en adolescentes y adultos. Tiene dificultad para jugar o participar en actividades de ocio en silencio. Aparece en movimiento o actúa como si fuese impulsado por un motor. Habla en exceso. Expulsa las respuestas. Los síntomas del trastorno de tipo combinado se presentan si usted tiene 6 o más síntomas, cada uno de ellos de trastorno inatento, hiperactivo o impulsivo. Tiene dificultad para esperar su turno, interrumpe a otros. ¿En qué se diferencia entonces el trastorno de déficit de atención, con hiperactividad, hiperactivo impulsivo, del que es inatento en la vida diaria? El que es desatento, sufre de errores por descuido, ¿no? Un niño que es desatento con este trastorno puede apresurarse a realizar un examen, perder preguntas de las que sabe las respuestas o saltarse secciones enteras en su apuro. Muchas veces se denota esto en el aula cuando se les pide que lean algún párrafo y se saltan líneas, o se saltan párrafos muchas veces, pero generalmente se saltan líneas o se comen alguna palabra porque van muy rápido. Un adulto puede no corregir cuidadosamente un documento o correo electrónico en el trabajo, lo que provoca más problemas. Dificultad para mantener la atención también. Puede tener problemas para mantenerse concentrado durante actividades organizadas como deportes y juegos o tareas como recoger su habitación. Un adulto puede tener dificultades para mantener la atención durante largas lecturas o conversaciones prolongadas. Síntoma del trastorno subtipo que es desatento: no escuchar. Los niños y adultos con déficit de atención, hiperactividad sin atención pueden parecer despistados cuando se les habla directamente, aunque no haya una distracción obvia. A menudo no siguen las instrucciones y no terminan las tareas escolares, los quehaceres o las obligaciones en el lugar de trabajo. Por ejemplo, comienza las tareas pero rápidamente pierde el enfoque y se distrae fácilmente. Esto se da con muchísima más intensidad en la vida del niño, pero a medida que se desarrolla, ¿no?, y va creciendo, obviamente que estas cosas se van tratando y llega un momento en que puede sostener la atención mucho más que al principio. Síntomas en el trastorno subtipo inatento: dificultad con las instrucciones. Muchos niños, adolescentes y adultos luchan por seguir las instrucciones sin terminar las tareas escolares, los quehaceres u otros deberes de trabajo. 5. Síntoma de el subtipo desatento: tiene una organización deficiente. Dice que un niño puede tener dificultades para mantener su casillero organizado. Un adolescente puede tener dificultades para mantener las solicitudes universitarias en orden. Y los adultos, por ejemplo, sentirse abrumados por los correos electrónicos del trabajo en la oficina. La falta de organización a menudo va de la mano con el trabajo sucio, la mala gestión del tiempo y el incumplimiento de los plazos. Estas son todas cosas que se abordan mayormente en la infancia con la ayuda de diferentes terapeutas, en muchos casos acompañamiento psicológico, psiquiátrico.
este ya lo vimos. El síntoma de trastorno de déficit de atención con hiperactividad inatento dice evitar tareas difíciles. A los adolescentes y adultos a menudo les cuesta trabajo completar proyectos que requieren un esfuerzo mental sostenido, como tareas largas, revisar documentos y llenar formularios. Otro síntoma es que se les pierden las cosas crónicamente. Pierden con frecuencia objetos importantes como llaves, anteojos, teléfonos celulares y materiales escolares. Puede ser una señal del trastorno en niños, adolescentes y adultos. Y acá por último vemos que en realidad la definición en inglés es Attention Deficit Disorder. ADD era como se decía antes, hoy en día es trastorno de déficit de atención. Bien, vamos a ver algunas diferencias más entre el déficit de atención con y el sin actividad, sin hiperactividad. En el caso de el trastorno de déficit de atención está compuesto por 3 subtipos: predominantemente inatento, predominantemente hiperactivo impulsivo o una mezcla de ambos, que es el combinado. En este artículo nos centraremos en las diferencias, dice. El trastorno con hiperactividad es un trastorno del desarrollo caracterizado por niveles de falta de atención, sobreactividad, impulsividad inapropiados desde el punto de vista evolutivo. Estos síntomas se inician a menudo en la primera infancia, son de naturaleza relativamente crónica y no pueden atribuirse a alteraciones neurológicas, sensoriales, del lenguaje grave o retraso mental o trastornos emocionales importantes. Estas dificultades se asocian normalmente a déficit en las conductas gobernadas por las reglas y a un determinado patrón de rendimiento. Vemos cómo está todo conectado, ¿no? Hay un montón de mecanismos conectados en el funcionamiento de la conducta. Bueno, esto es un poquitito más de lo que estuvimos viendo anteriormente, que habla de los errores justamente que se pueden llegar a cometer, el comportamiento con tanta distracción, ¿no? Que a menudo a estos niños se los cataloga de perezosos, desmotivados, irresponsables. Luego, con el pasar de las décadas, nos fuimos dando cuenta también, la ciencia fue avanzando, la medicina también, y vimos cómo se afecta el sistema nervioso central, ¿no? En trastornos como estos. Los niños con déficit de atención presentan en muchas ocasiones confusión o inatención, lo que les lleva a una pérdida importante de la información. Generalmente presentan un tiempo cognitivo lento, tienen dificultades en la memoria de trabajo, que es la del aquí y ahora, y en retener información nueva. Todo ello ocasiona que en las instrucciones orales o escritas cometan errores. No se caracterizan por ser agresivos, no se caracterizan por ser niños agresivos, con lo cual no suelen tener demasiados problemas en crear amistades entre iguales. No tiene que ver con el vínculo interpersonal en sí, sino con la manera en que manejan la intensidad de su impulsividad, ¿no? O no pueden manejarla, digamos. El perfil hiperactivo impulsivo, sin embargo, se muestra muy quieto cuando debe permanecer sentado. En situaciones inadecuadas corre o trepa de manera excesiva.
Cuando expresan muchas madres de niños hiperactivos, como expresan muchas madres de niños hiperactivos, es como si estuviera literalmente impulsado por un motor. Continuamente está hablando, teniendo grandes dificultades en permanecer callado. En comparación con la población del subtipo con déficit de atención, puede presentar más agresividad. Del mismo modo, suelen tener mayores dificultades en establecer relaciones sociales debido a su carácter. La adolescencia puede ser problemática si no se trabajan los síntomas desde la infancia. Si comparamos las conductas de los niños inatentos con los hiperactivos impulsivos, encontramos en común que a ambos les cuesta mantener la atención, seguir las rutinas y las órdenes o pautas de forma continuada y se diferencian por su impulsividad o precipitación. Los síntomas de la inatención ya los nombramos. Vamos a profundizar un poquitito en estos, ¿no? Los síntomas de la hiperactividad. Las características más destacables de la hiperactividad son la incapacidad para estarse quieto y concentrarse en algo. Les suele costar mantener todo su cuerpo relajado. Siempre están moviendo los pies, mordiéndose las uñas, etc. Normalmente es incapaz de acabar algo que le suponga un esfuerzo, a no ser que lo motive personalmente. Cuando habla se expresa con excesiva locuacidad, no puede esperar su turno e interrumpe con facilidad a los demás. Es muy impaciente y le cuesta estar sentado de forma relajada, ¿no? En esto podemos percibir cómo el sistema nervioso está tenso. Su impulsividad le lleva a precipitarse en la mayoría de sus acciones. Y estos son todos los síntomas que pudimos ver el día de hoy con respecto al trastorno de déficit de atención con o sin hiperactividad. Recordemos que este trastorno, si bien se puede abordar en la niñez, de esa forma nosotros vamos a estar produciendo cimientos, dando recursos, ¿no? Ayudando en las competencias que necesite trabajar el niño en esa etapa para poder seguir subsecuentemente desarrollando nuevas habilidades a lo largo del tiempo. En el mundo adulto, si bien este trastorno sigue siendo crónico, digamos, es crónico, se mantiene durante toda la vida, la hiperactividad suele controlarse muchísimo más que en los niños. Los niños, por tener ya de por sí mismo un comportamiento muy energético, ¿no? Más que nada estimulado por el juego, por la etapa misma, por el colegio. Son momentos específicos y especiales en los que debemos ocuparnos de estos síntomas y abordarlos no solo dentro del aula, sino que también en casa, en el caso de las madres que tienen niños con trastorno de déficit de atención o con hiperactividad. Vemos que desde el aula, más allá de que nosotros podamos percibir ciertos síntomas, no hay mucho abordaje que podamos establecer desde el vínculo docente. Sí, es muy probable que necesitemos la ayuda de un acompañante terapéutico que le brinde ciertos lineamientos al niño para poder comportarse de la misma forma que sus compañeros se comportan dentro del aula. Muchas veces también para trabajar todo lo que tiene que ver con la lectoescritura, con los tiempos de cada materia, los tiempos del recreo, ¿no? Desde el ámbito escolar lo que vamos a hacer es brindar recursos pedagógicos. Puede llegar a darse que tengamos que adaptar algún tipo de contenido o actividad para que el niño la haga de otra forma,
o con objetos que le llamen más la atención para que pueda mantener justamente el nivel de la concentración, ¿no? Y siempre jugar, de alguna forma jugar o favorecer en el vínculo con el equipo de orientación escolar, con la psicopedagoga, con el psicólogo, mantener siempre una comunicación fluida en la que se pueda abordar o dar recursos al niño para su normal evolución. Muy bien, nos vamos a ver en el próximo video. Espero que estén muy bien. Saludos.